presentación que les quiero hacer es acerca de mi tesis de grado. Bueno, realmente este proyecto empieza a partir de procesos y reflexiones acerca de la idea del espacio y de la habitabilidad de la luz en los cerros orientales de Bogotá. A partir de estas reflexiones y observaciones se va a poder desprender pues, el tema que estamos tratando hoy acá de migración. En el proyecto se empieza a ver a partir del encuentro que yo tengo con una estructura abandonada en los cerros orientales de Bogotá. Dentro de esta estructura abandonada se van a empezar a tejer relaciones entre lo que es el espacio y la habitabilidad de la luz en este territorio, y también dentro de este territorio con la gentrificación, la mirada, el horizonte y también lo que es el espacio público y el espacio privado. Bueno, esto en un todo, digamos que va a construir ese paisaje urbano de Bogotá, de pues, los cerros orientales hoy en día. Bueno, para poder entender un poco mejor esta estructura, voy a empezar a hacer una introducción al espacio y luego al desplazamiento y bueno, finalmente para terminar en este lugar que sería como un paisaje construido a través de lo que nosotros vemos. Y bueno, esta introducción al espacio primero se va a entender desde lo que es el emplazamiento. Entonces, pues hablando desde mi experiencia personal como artista, voy a empezar a ingresar a esta estructura que está en la avenida Circunvalar. Eso es, no sé si conocen los cerros orientales. Es una carrera muy alta y dentro de esa carrera pues está el barrio Los Olivos, que es como el barrio popular al que yo entraré a hacer reflexión más adelante. Bueno, al yo empezar a entrar a esta estructura, empiezo a encontrar como desde mi corporalidad me entiendo como una habitante, pero también como una invasora. Digamos que todo el proceso para entrar a ese lugar fue a partir de intentar pedir un permiso que me fue negado, y empecé a entender que bueno, que igual pues era mi proyecto y quería entrar. Entonces digamos, este es también como uno de los conceptos importantes que van a aparecer en este proyecto, el habitar y el invadir un espacio, también desde la corporalidad, pero también desde la luz. Bueno, hay una parte importante, y es que ya entrando a este espacio encuentro desde esta imagen que ven al lado derecho, cómo la mirada se marca, la mirada del horizonte se marca por estos dos edificios que están enmarcando pues este paisaje. Entonces, cuando me asomo y miro hacia abajo, puedo encontrar el barrio Los Olivos. Es un barrio popular que lleva ya 14 años en proceso de gentrificación. Y bueno, para hacer una introducción al emplazamiento, entender un poco el contexto de este barrio, es bueno entender un poco pues, la historia de los cerros orientales. Y se da cuando en 1930 estos cerros empiezan a ser habitados por personas, por la llegada de familias trabajadoras que van a trabajar en estas tierras, en las canteras, para un señor llamado Julio Calderón. Ellos recibieron en forma de pago estas tierras y el problema pues vino más adelante cuando Julio muere, y estas tierras no son, pues digamos que no tienen un tipo de papeleo legal que los nombre a ellos como propietarios definitivos de estas tierras. Entonces, con el tiempo, en los 80s hay un boom en el que las personas empiezan a comprar, se empieza a construir en los cerros orientales,
y las constructoras empiezan a ejercer presión en estos barrios populares para desalojarlos, para desplazarlos y poder construir en ese espacio. Entonces, bueno, hubieron unos representantes específicos de todas estas negociaciones, se llamaba Edmundo Castro y su esposa Piedad Gómez. Digamos que ellos disfrazaron un poco todo bueno, gestión de suelo, como lo quieren llamar, pues digamos, con la intención de ayudarle a las personas a recibir ese nombre, pues a volverlos como los propietarios de esas tierras y que ellos pudieran vender, ya que digamos ellos no tenían buenos servicios en ese momento, no tenían luz, no tenían agua, pero digamos que estas familias, bueno, construyeron sus casas con sus propias manos, tienen como este arraigamiento a la tierra, a la comunidad que ellos mismos formaron. Entonces, bueno, pues realmente se empieza a presentar como sí, pues como este conflicto entre constructoras y comunidad en la comunidad de Los Olivos. Pues digamos que o sea, toda esta gestión de suelo, gentrificación, que podamos llamar más propiamente, terminó desapareciendo 3 barrios populares en los cerros orientales. Santo Domingo, que es donde hoy se encuentra el proyecto de Cerro Verde, que ha tenido también fuertes críticas porque se pasa pues del límite de reserva forestal. Luisa Vega y Bosque Calderón, 2 sectores, donde está Monte Rosales. Entonces, bueno, digamos que todo este proceso de gentrificación, de transformación urbana, no solamente está afectando o pues segregando lo que consideramos como este terreno que se está homogeneizando, sino que también está desplazando a estas personas a la periferia de la ciudad. Bueno, ya más adelante conocí a una señora en todo este proceso que se llamaba Hilda y bueno, ella me contó toda esta historia y me pudo esclarecer también que desde la estructura abandonada que ustedes vieron ahorita, bueno, no abandonada, pero sí casi, esto iba a ser destinado a ser un polideportivo para la comunidad, construido por el distrito y por fuentes que no puedo nombrar, pues esto terminó en manos privadas, entonces se construirán ahí también edificaciones como las que están impulsando este proceso de gentrificación en el barrio de Los Olivos. Bueno, bueno, ya para entrar un poco como aterrizar un poco lo que fue mi proyecto, entonces voy a hacer una introducción al lugar desde la luz. Entonces, digamos que todas estas nociones que empezaron a aparecer, observaciones, como lo son pues, los límites territoriales, la gentrificación, el territorio, que pues solamente no solo se ve físicamente, sino también como en las confrontaciones que tienen pues esta comunidad con las constructoras. Hago la introducción al lugar desde la luz y vuelvo otra vez a esta estructura y sobre todo a lo que se empieza a conectar con la mirada y el horizonte, ¿no? Como esta posición geográfica que realmente es como la añoranza de tener un lugar para vivir allá, se empieza como a bajar un poco de posición, ¿no? Y empieza como a hacer un poco analogía al libro de D. Huberman de La supervivencia de las luciérnagas, en la que él habla de esta luz o de esta desaparición de las luciérnagas como la fragilidad humana y como esa esperanza y esa resistencia y esas ganas del
pues, del hombre de sobrevivir. Y bueno, hago esta analogía porque lo entendí un poco como desde esa percepción que yo tenía de entender cómo la luz puede habitar este espacio, y es como estas luces a lo lejos simbolizan como esa, no sé, ese ser el del hogar, como la luz de la casa, la luz del hogar, de la resistencia, de querer pues quedarse, ¿no? Donde uno crece y nace. Encontrando la conclusión a este proyecto fue la instalación específica que realicé dentro de esta estructura. Entonces empecé a tener un acercamiento con los materiales que encontré en este barrio popular, y fueron las tejas de zinc que se encuentran en los techos de las casas. Entonces estas tejas de zinc no solamente tienen la propiedad de reflejar la luz, sino también simbolizan como ese techo de las casas, y también como la protección, pero también en forma vertical simbolizan estas barreras que empiezan a colocar las constructoras para delimitar ese espacio que ya está derrumbado, que ya está demolido. Y bueno, también un poco como cerrando ese espacio público pues propio de la comunidad, y embotellándolos cada vez más, como ejerciendo presión sobre ellos. Y bueno, digamos, no solo físicamente, sino como ustedes escuchan, el audio es lo que ellos escuchan todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, pues digamos que, no sé, entre todas estas observaciones y planteamientos, este acercamiento al material, termino construyendo la instalación específica dentro de esta estructura para recuperar ese espacio, como invadirlo a través de la habitabilidad. Entonces utilizo las tejas, estas mismas tejas, para reflejar la luz del sol en el momento en que atardece y poder reflejar la luz hacia las torres y también hacia el horizonte. Digamos que lo que busco es como reencontrar esta luz de las luciérnagas, creando una imagen de resistencia, pues. Y bueno, digamos, también hay algo en esta instalación que invita también a las personas a volver a recuperar este espacio que era de ellos, para ellos. Entonces, nada, pues tiene un poco que ver con, sí, como con ese juego de la luz, de recuperar esas luciérnagas, de hacer un llamado a la resistencia y también de invitar a las personas, porque pues como se podrán imaginar, esas tejas no duraron 2 días ahí. Entonces también a que entren, la recuperen, no sé, y le den el sentido que quieran darle, ya sea siendo como techo de sus casas o también delimitando el territorio. Y bueno, listo. Gracias.